Señores estudiantes de grado décimo, bienvenidos a otro tutorial correspondiente a la temática enlace químico. Bien, vamos a partir del concepto. Entonces, enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas u otras partículas. Vamos a explicar varias clases de enlace. Entonces tenemos el enlace iónico, que es aquel que se caracteriza porque su diferencia de electronegatividades es mayor o igual de 1,7. Tenemos el enlace covalente polar, cuya diferencia de electronegatividades comprende los rangos entre mayor o igual de 0,4 y menor de 1,7. El covalente apolar comprende los rangos entre 0 y menores de 0,4. El covalente coordinado, que ahorita lo explicaré, se caracteriza porque hay un átomo que cede un par de electrones, y el enlace metálico, que más adelante lo explicaré nuevamente, se caracteriza porque el átomo libera electrones que forman redes. Empezaremos a explicar acá el enlace iónico. Entonces tenemos un átomo de calcio que tiene 2 electrones de valencia. Tenemos el átomo de flúor que tiene 7 electrones de valencia. La electronegatividad del calcio es 1 y la electronegatividad del flúor es 4. Obsérvese que los electrones para el flúor son 7, es decir que este enlace se caracteriza porque hay un elemento que tiene una alta electronegatividad y otro elemento que tiene muy baja electronegatividad. En este tipo de enlace hay una transferencia de electrones, es decir, el calcio va a perder electrones y el flúor los va a ganar. Entonces acá se van a formar cationes y aniones. Bien, aparte de esto, si nos llegan a preguntar cuál es la geometría molecular para esta molécula y la polaridad, podríamos decir, bien, el átomo de calcio tiene menos fuerza que el átomo de flúor. Entonces observemos que el átomo de calcio tiene la fuerza hacia el flúor, es decir, el flúor está jalando el átomo de calcio hacia él, por eso él queda cargado más negativamente, mientras que el calcio va a quedar acá cargado positivamente. Al igual que acá por este lado, por el lado izquierdo, este vector que indica sentido fuerza, estaría marcando que la fuerza va hacia el átomo de flúor por tener mayor cantidad de electrones. Si yo me ubico en un plano cartesiano, entonces si yo trazara acá una línea imaginaria, lo mismo acá, estaríamos hablando de un plano cartesiano. Este vector que esté en la parte derecha del plano cartesiano se podría cancelar con este vector que esté en la parte izquierda del plano cartesiano, porque en este lado, en el plano cartesiano, es positivo y este lado en el plano cartesiano es negativo. Por lo tanto, esta molécula viene a ser, para este caso, no polar. Bien, cuando yo efectúo la resta entre la diferencia de electronegatividades, la del calcio que es 1 y la del flúor que es 4, tenemos acá que nos da 3. ¿Esto qué indica? Que tenemos acá un enlace iónico. Entonces se está cumpliendo que para que sea un enlace iónico, la diferencia de electronegatividades es mayor o igual de 1,7. O sea que es bastante iónico ese enlace. Por otra parte, veamos la siguiente estructura. Tenemos acá la molécula del agua, H2O. La podemos representar de esta forma según Lewis. Lewis, recordemos que lo que hace es representar los electrones de valencia a través de punticos. En la molécula del agua tenemos entonces un átomo de oxígeno que está rodeado por 2 átomos de hidrógeno. Veamos las electronegatividades. La del oxígeno es 3,5 y la del hidrógeno es 2,1. Cuando efectúo su diferencia o su resta, me da que el valor es 1,4, lo cual corresponde a un enlace covalente polar, el cual cumple el siguiente requisito, que la diferencia de electronegatividad sea mayor o igual de 0,4 y menor de 1,7. Pero la pregunta sería, ¿cuál de estas dos estructuras sería la correcta? Entonces, para ello, me remito a la página
85 del texto, donde me dice que la molécula que contenga pares de electrones libres, como en este caso, para el oxígeno que tiene 2 pares de electrones libres, le corresponde una estructura angular como esta que está acá. Entonces observemos 2 pares de electrones libres y 2 pares de enlace. Ahí está especificado el tipo de estructura para esa molécula. Ahora veamos la polaridad de esa molécula. Este vector, y lo transfiero al plano cartesiano, lo voy a representar de la siguiente manera. Entonces lo que he hecho es transportar este vector al plano cartesiano en el mismo sentido. Ahora tomo el otro vector y lo transfiero al plano cartesiano en el mismo sentido. Bien, ahí tenemos los 2 vectores de la molécula del agua. Pero ¿qué pasa? Voy a prolongar, voy a hacer las paralelas para cada vector. Entonces voy a agrandar acá este plano cartesiano. Y vamos a trazar las paralelas para cada vector. Entonces, la paralela de este vector viene a ser esta. Siempre ponemos punta con cola, al igual que acá, y la paralela de este vector la vamos a trazar acá. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Observemos que esta paralela con esta se cancelan, esta paralela de acá con esta se cancelan, y vamos a tener un vector resultante que sería este que queda cruzando acá. Conclusión: siempre que una molécula tenga un vector resultante, la molécula es polar. Y es muy importante en química porque hay una regla de solubilidad que dice que los compuestos polares se solubilizan en polares y los apolares se solubilizan en apolares. Por eso es que el agua no es soluble con el aceite, porque el agua es una molécula polar y el aceite es una molécula apolar. Bueno, entonces continuamos con otro tipo de enlace para la molécula de dióxido de carbono. Entonces vamos a tener que hay 2 átomos de oxígeno rodeando el carbono. Vamos a mostrar 2 posibilidades, esta y esta. Entonces le preguntaban a unos estudiantes en el examen de la Nacional cuál era la molécula correcta y por qué, y nos daban varias opciones, nos daban 4 opciones. Entonces yo voy a mostrar 2 opciones y explicar cuál es la correcta. Entonces, observemos acá el átomo central de carbono que tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. El carbono, como tiene 4 electrones de valencia, con tener 4 completaría el octeto, entonces va a compartir 2 por este lado con el oxígeno y 2 por este lado con el otro oxígeno. De esta forma el octeto. Observemos que el átomo central, en este caso, no tiene electrones libres. Si yo dibujo esta estructura acá, tampoco tendría electrones libres. Entonces, para nuestro caso, todo átomo central que no tenga electrones libres, la molécula es lineal, más no angular. Por lo tanto, esta molécula es incorrecta. ¿Y por qué esta molécula es lineal? Pues porque no tiene electrones libres que están haciendo fuerza para que la molécula forme ángulo. Ahora, si voy a mirar la polaridad de esta molécula, este vector que me está indicando hacia dónde es, llamémoslo así, jalado,
¿O quién tiene más fuerza? Entonces el oxígeno lo está jalando hacia él, lo mismo por esta parte. Si yo me imagino acá un plano cartesiano, entonces este vector que está al lado derecho, que es positivo, se cancelaría con este vector que está al lado izquierdo, que es negativo. Por lo tanto, a pesar de que la clase de enlace es covalente polar, esta molécula es apolar. ¿Y qué significa que la molécula sea apolar? Pues que no es soluble en agua. Y efectivamente el dióxido de carbono no es soluble en agua, pues primero porque es un gas y segundo porque es una molécula apolar. Veamos el siguiente ejercicio. Entonces, determinar el tipo de enlace y la polaridad para la siguiente molécula. El trihidruro de boro. Bueno, tenemos esta estructura y tenemos esta estructura. Entonces vuelve otra vez la pregunta, ¿cuál de las dos estructuras es la correcta y por qué? Entonces, primero, veamos la diferencia de electronegatividades. El boro tiene una electronegatividad de 2 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Luego su diferencia es 0,1. 0,1 correspondería a un enlace covalente apolar, ya que el rango de electronegatividades está entre 0 y menor de 0,4. Ahora veamos la polaridad de esa molécula. Entonces, para hallar la polaridad de esa molécula, primero veamos cuál es la estructura correcta. Entonces, la estructura correcta para este caso, vamos a la página 85. Y en la página 85, en la parte de arriba del texto, dice moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Y observemos que el átomo central de esta molécula no tiene pares de electrones libres. Por lo tanto, si ustedes miran el texto, la molécula correcta es esta, más no esta. Esta me serviría para la representación de las estructuras de Lewis. Ahora, tomando estos valores de acá, entonces la fuerza va hacia el hidrógeno para esta molécula, porque tiene mayor electronegatividad. Vengo a mi plano cartesiano y voy a transportar cada uno de los vectores presentes en la molécula. Te voy a representar acá, primer vector, segundo vector, en la misma dirección que los estoy tomando, y observemos que este vector también vengo y lo transpongo acá en el plano cartesiano. Bueno, entonces ahí tengo representados en el plano cartesiano los vectores de la molécula. Ahora, si yo transporto las paralelas de dicha molécula, la paralela de este vector lo vendría a transportar acá y la paralela de este vector la voy a transportar acá. Este tema en física se llama suma de vectores. Entonces, las paralelas las vamos a cancelar, o sea, esta con esta y esta con esta. Por lo tanto, esta línea que cruza por la mitad se conoce como vector resultante para este paralelogramo. Y como nos queda este vector y tenemos este otro vector, lo mismo va a suceder que este vector con este otro vector se cancela. Por lo tanto, esta molécula es apolar. Esto significaría que esta molécula no es soluble en agua. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces hemos terminado la temática correspondiente enlace químico, lo que es enlace covalente coordinado y lo que es enlace metálico, como son más conceptuales,
se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo consulten en el texto. Entonces nos vemos hasta el próximo tutorial.